Aquí en la Universidad de la Calle a través de la Bacana 105.7, un programa interesante, importante en este lunes. Y decíamos en la introducción de este programa y nos cuestionábamos, bueno, mañana es día de fiesta, que iban a hacer las personas porque mañana es el Día de la Alta Gracia, nuestra patrona, la patrona de la República Dominicana. Y para nosotros aclarar algunas dudas que quizás usted no tiene el conocimiento, que usted que nos esté escuchando, tenemos aquí a uno de la casa, que siempre nos trae temas interesantes y sobre todo aprendemos muchísimo a propósito de su nombre. Aprendiendo con Rafael. Aquí está el profesor Rafael Álvarez. Bienvenido, profesor. Yo tenía rato que el trabajo no me dejaba verlo, pero usted siempre venía. Ya usted es una mujer del escogido, ya. Sí, fue escogida por el escogido. Fue escogida por el escogido. Sí. Bienvenido, profesor. Y a propósito de que mañana es el Día de la Altagracia, sería importante, interesante, hablar acerca del tema de cuál es el origen del Día de la Altagracia y cómo se convirtió en una celebración en la República Dominicana. Muy bien. Yo creo que de entrada primero hay que aclarar dos cosas. En primer lugar, la patrona del pueblo dominicano es la Virgen de la Merced. Ah, mira qué cosa. La Virgen de la Altagracia es la protectora del pueblo dominicano. Mira, es una interesante porque hay mucha confusión en ese tema, porque sí, la Altagracia, o sea, estamos hablando que en Higüey la tiene y obviamente también es la patrona de allá, pero el pueblo dominicano la asume también como... Pero es la protectora del pueblo dominicano. La patrona del pueblo dominicano es la Virgen de las Mercedes. En segundo lugar, el Día de la Altagracia se celebraba, era el 15 de agosto, no 21 de enero. Pero resulta que en el año 1691 en el país se produjo lo que se conoció como la Batalla de la Sabana Real de la Limonade. Eso es en la zona del Cibao, después de Santiago, entre la zona fronteriza y Santiago. Entre una batalla que se produjo entre españoles y franceses. Quizás aquí se está peleando desde antes de que nosotros existiésemos ya como país propiamente dicho, República Dominicana. Entonces, en esa primera batalla que se dio entre españoles y franceses, disputándose ya la isla, porque ya existía el lado francés de la isla, que era en la parte donde estaba la Tortuga, hoy donde todo es el territorio de Haití. Intentaron penetrar de este lado, fueron entonces atacados también por los españoles. Y entonces, eso fue un 21 de enero de 1691. Después que ocurre la batalla, los españoles decidieron ir hacia Higüey, donde la Virgen de la Altagracia, para llevar los machetes y darles gracias a la Virgen por el hecho de que habían ganado esa batalla. A partir de ahí, luego se produjo otro evento interesante, la batalla de Palo Hincado, que quizá mucha gente no sabe que casi la mitad de los que participaron en esa batalla fueron sacerdotes. Y entonces, esa batalla de Palo Hincado que se libró por la zona del Ceibo, encabezada por Sánchez Ramírez, 3 días antes de la batalla, Sánchez Ramírez se fue a Higüey también a encomendar a la Virgen de la Altagracia. Y esa raíz entonces de esta serie de eventos que se prefirió, fue Monseñor Meriño, quien pidió a la Santa Sede en ese momento de que el Día de la Altagracia, el 21 de enero se declarara Día de Precepto en la República Dominicana con relación a la conmemoración del Día de la Altagracia, y que en vez del 15 de agosto, porque el 15 de agosto la iglesia celebra la Asunción de la Virgen. Y entonces dijo, ahí tenemos 2 fiestas que se entrecruzan. Sí. Entonces lo que se acordó fue declarar Día de Precepto el día 21 de enero como Día de la Altagracia y dejar el 15 de agosto como el Día de la Asunción. Aunque las patronales de Higüey la siguen haciendo en agosto. En agosto es que van los toreros, que van desde Monteplata y a entregar los toros en ofrenda a la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se declaró entonces como Día de Precepto y Día de Fiesta Nacional en República Dominicana? Horacio Vázquez, el presidente Horacio Vázquez, era devoto de la Virgen de la Altagracia y entonces él fue quien declara ese día como día de fiesta en la República Dominicana y día no laborable. ¿Qué se hace normalmente, por ejemplo, en Higüey? Usted habló de las patronales, pero ¿cómo se celebra en la actualidad el Día de la Altagracia? Bueno, realmente hay muchos pueblos, porque la Altagracia no solo se celebra allá en Higüey,
Es casi una fiesta, al ser una fiesta nacional, en muchos pueblos se celebra la Altagracia. Entonces hay muchos pueblos que suelen hacer novenas. ¿Qué son las novenas a la Virgen de la Altagracia? No solamente hay novenas a la Virgen de la Altagracia, hay novenas al Espíritu Santo, hay novenas a la Virgen de las Mercedes, hay novenas, etcétera, etcétera. ¿Por qué celebran las novenas? Bueno, está basada en dos cosas. Primero, en que antes de que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo, duraron 9 días en oración. En 9 días que se produjo desde la ascensión de Jesús al cielo hasta que se produce la llegada del Espíritu Santo. Transcurrieron 9 días y esos 9 días lo habían pasado en oración en la casa de un señor llamado José de Arimatea, que fue donde también se celebró la última cena. Perdón, de ahí que vienen los 9 días también que le hacen a los difuntos. Sí, aunque en el caso de los 9 días que se le hace a los difuntos, hay una mezcla, porque en el cristianismo católico hay un sincretismo. Entonces hay una mezcla con lo africano. Entonces en el caso de los africanos, sí lo solían guardar 9 días, pero era porque en la muerte ellos recreaban el ciclo de la vida. Entonces los 9 días que se le daban, que le solían dedicar a los muertos, sí, estaban relacionados con los 9 meses que un niño duró en el vientre al nacer. Wow. El llanto que hacían, los llantos, el grito, no necesariamente era por pena o por dolor, sino porque estaba relacionado con el llanto del niño al nacer. Con la vida. Exacto. Entonces yo lo que hacía era que en la muerte recreaban el ciclo de la vida. Ahora el cristianismo asumió, por ejemplo, celebrar la novena de Navidad, asumiendo también los 9 meses que María duró embarazada. O sea, hay un sincretismo ahí entre lo africano y lo cristiano católico. Entonces celebran la novena a la Virgen de la Altagracia. Por ejemplo, en mi pueblo y en mi barrio donde yo crecí, los Cajuiles de Sevico, se celebra una novena a la Virgen de la Altagracia que tiene 113 años, desde 1912. Allá tienen un cuadro de la Virgen de la Altagracia que data de 1850. Wow. Estamos hablando 6 años después de la independencia. Y es un cuadro que yo me puse a analizarlo con el cuadro que hay actual de la Virgen de la Altagracia y le encontré 6 diferencias a esos cuadros. Entre el cuadro de 1850 y el actual. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el cuadro de 1850, la Virgen tiene a Jesús admirándolo y él tiene la cabeza para el lado derecho. En el cuadro de actual ahora, Jesús tiene la cabeza para el lado izquierdo. En el cuadro de 1850, José aparece detrás de la Virgen en el lado derecho. En el cuadro actual aparece del lado izquierdo. En el cuadro de 1850, la mirada de la Virgen está inclinada hacia la izquierda. En el cuadro actual está hacia la derecha. O sea, detalles. Exacto, detalles que yo dije, pero ven acá, esto ahora hay que ver en qué momento se produjo el que hayan este tipo de cambio. De hecho, hay cuadros de la Virgen de la Altagracia en donde José no aparece, sí, donde no está. Solo aparece la Divina Familia, solo aparece Jesús, María y con el niño. Y hay cuadros donde no aparece, pero hay otros entonces donde José aparece más pequeño, detrás, en otro está al lado, en una figura más grande, etcétera. Entonces, siguiendo en cómo se celebra, entonces decía, está lo de la novena, ahí se la pasan, hacen un rosario todos los días, cantan música de atabales, plenas, salves, etcétera. En el caso ya propiamente, eso es casi típico en todos los pueblos. El día propiamente del 21 de enero ya se hacen procesiones con la imagen de la Virgen. En el caso de Higüey, la gente empieza a llegar desde el día 20 e incluso hasta del 19. Y amanecen ahí. Y amanecen ahí. La gente lleva colchones. Hay mucha gente que hace promesas y se van a pie de un pueblo. Se van hasta de aquí, salen el día antes y se van caminando. Y se van, porque hay gente que hacen promesas y van a pagarle ese día. Entonces, por ejemplo, llevan anafre para cocinar y hacer su cena, su comida ahí mismo. Llevan escapulario y cosas, si no lo compran allá para santiguarlo, para bendecirlos ese día. E incluso es bueno que se sepa, aunque a mucha gente aquí no le gusta que se hable de eso, pero también es un día en el que viene mucha gente de Haití a la basílica. Que es bueno decir que la basílica nuestra es la única basílica que existe a nivel de República Dominicana. En el mundo existen 1850 basílicas y una de ellas es la nuestra.
las basílicas no son tan comunes como las catedrales. ¿Cuál es la diferencia, profesor? La diferencia está en que la catedral generalmente es como la sede de una diócesis. Entonces, como por ejemplo, aquí tenemos... Por ejemplo, la catedral de mi ciudad. De La Vega. Es la sede de la diócesis de La Vega. Y entonces, prácticamente, quien crea una catedral es el obispo. Pero en el caso de una basílica, quien la crea es el papa. Entonces, las basílicas tienen por eso una connotación diferente. Mira, yo no entonces, sabía eso. existe lo que le llaman basílica menor y basílica mayor. Entonces, de las 1850 basílicas que existen en el mundo, solo hay 5 basílicas mayores. Todas las otras son menores. La nuestra es una basílica menor. Aunque en el caso, por estar en Higüey, que también es una diócesis, la diócesis de la Alta Gracia, entonces se llama Basílica Catedral La Alta Gracia. Y así es como se llama la provincia. Tengo 2 preguntas, profesor. La primera es si con el paso de los años y la propagación de otras religiones en la República Dominicana se ha perdido un poco esta tradición. Es lo primero. Y lo segundo, usted mencionó que vienen muchas personas de Haití. ¿Qué tanto se ha mezclado el tema del sincretismo, las creencias de Haití, la brujería, con todas estas celebraciones? Católicos. Bien. Bueno, la primera era que si se ha perdido. Obviamente que sí. Ha disminuido por el hecho de que la sociedad ha cambiado. O sea, ya la gente hoy en día no tiene quizás lo que anteriormente Paulo Freire llamaba una conciencia mágica. La gente tiene hoy en día más conciencia de las cosas, ha leído más y obviamente no es igual. Sin embargo, sí sigue llamando la atención la cantidad de gente que se desplaza hacia Higüey un día como esto. Independiente de que haya disminuido, tú vas a Higüey un día como entre ayer y hoy y movilizarte en Higüey es casi difícil. Y la fila que hay que hacer en esa basílica para tú entrar... Hoy es un día apoteósico. Para la gente entrar y llegar al cuadro. Y tocarlo. Que ese cuadro que está ahí data desde 1500 y algo, porque ese cuadro lo trajeron los hermanos Trejo, que eran de Extremadura, España, que vinieron aquí con Obando. Entonces, hay se dice porque el culto a la Virgen de la Alta Gracia, hasta donde se ha dicho, surge en Extremadura, España. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se dice que el culto surge en cuanto a que la imagen de la Alta Gracia se le aparece a una niña en una peña y entonces ella la quitó de ahí, la llevó a la casa y al día siguiente la encontraron ahí de nuevo. Entonces, lo que se interpretó fue que la Virgen quería que le construyeran una capilla ahí. Entonces le construyeron la capilla y de ahí se creó un culto. ¿Qué pasa? Aquí, según también la leyenda, pasó algo parecido. Pero que en vez de en una peña, fue en un árbol de naranjo que apareció. Entonces, el primer santuario que se hizo a la Virgen de la Alta Gracia es lo que hoy se conoce como el Templo de San Dionisio en Higüey. Cuando en 1954, luego, ya cuando la iglesia decide elevar a la categoría de basílica, entonces Trujillo empezó a construir la Basílica de la Alta Gracia y la inauguró Balaguer en 1971. Entonces, el primer templo es San Dionisio. Por eso todavía mucha gente va a San Dionisio, pero ya San Dionisio hoy lo tienen como también un templo de peregrinación, pero obviamente ya la basílica es el centro del espacio. Más concurrido, sí. Respecto a lo que preguntabas lo otro de qué tanto hay que decir... Mezclado. Exacto, hay que decir que no es tanto con Haití, sino más bien ha existido un sincretismo religioso entre lo africano y lo católico que viene desde la época de la colonización, porque resulta, ¿cómo surgió ese sincretismo? Bueno, una de las cosas que solían hacer los colonizadores era someter a los pueblos a un proceso que llamaban deculturación. ¿En qué consistía la deculturación? En ir despojando de que el nativo fuese despojándose de su cultura y en su lugar asumiendo la cultura del colonizador. Entre ellas, una de las cosas que utilizaban era el elemento de la religión. Entonces había un proceso en el que comenzaban de catequesis. Por eso, en la colonización europea fue diferente a la colonización que hacían otros tipos de imperio.
porque en este caso, sí, al tener un acuerdo con el cristianismo, solían entonces llevar sacerdotes, y esos sacerdotes se encargaban de ir catequizando, etcétera. Entonces, en el cristianismo católico suelen utilizar mucho imágenes. En el vudú africano suelen utilizar los luaces. Los luaces es prácticamente lo mismo que son las imágenes católicas en el catolicismo. Los santos. Entonces, ¿qué hacían los africanos en una especie de rebeldía? Hacían creer que estaban orándole a esas deidades o a esas imágenes católicas, pero en su interior le habían puesto el nombre de una deidad o de un lugar a una de esas imágenes católicas. Por eso tú te vas a encontrar, por ejemplo, que San Elí es el varón del cementerio. Sí. Que Santiago Apóstol es Ogún Balenjó, que la Virgen de Altagracia es Alailá, que Santa Ana es Anaísa, etcétera, etcétera. Ese sincretismo se dio, no propiamente diríamos con los haitianos, sino más bien mezcla, con la religión vodú, que era la religión de los africanos. Sí, porque en San Pedro, que es para el este, para allá, yo he visto que tienen como, ellos hacen como gagá, creo que es, algo así. ¿Qué hacen? Como gagá y eso. El gagá. Sí, sí pero eso nada más es como para la zona este. No. El gagá, bueno, sí, el gagá está muy centrado más en la zona este, sí. Pero por ejemplo en los batalles que pertenecen a la zona de Monteplata, que también es zona este, pero Monteplata es un este que está demasiado cerca del norte y del Cibao. Sí. Entonces ahí también sí suelen hacer gagá. Suelen hacerlo en San Pedro de Macorís. En Sabana Grande de Boyá. Sí, esa zona por ahí. Porque también ese otro batey ya es un municipio, Sabana Grande de Boyá, pero hay una serie de batalles por ahí de Sabana, Pato San Pedro. Son concurridos. Eso. Sí, entonces lo gagaban cantidad de gente también a nivel nacional. Una religión extraña. Y que usted dijo que bajan muchos haitianos. Pero aclaré de qué manera para que no vaya con no, como quiera. Pero en este caso son haitianos que también tienen en el culto de la Virgen de la Altagracia una devoción grande. Y hay que decir que, por ejemplo, en Haití no hay basílicas. Y hay catedral, pero no hay basílica. A nivel del Caribe tenemos pocas basílicas. De hecho, en América, donde más basílicas hay es en Estados Unidos, que hay 98, me parece. Pero después, como decía, las basílicas no en todos los países lo hay, no en todos los lugares. Apenas hay 1850 y nosotros tenemos una en Higüey. Y entonces digo que vienen muchos de Haití, pero también viene gente de Puerto Rico, viene gente de otros lugares que han hecho lo que más viene son de allá. Las 5 basílicas grandes, ¿fue usted dijo? Sí. Hay 5 que son mayores. ¿Dónde están? Está la Basílica de San Pedro, que es la basílica en el Vaticano. Es la más importante de todas las basílicas. Está la Basílica de Letrán. Bueno, ahora no recuerdo las otras 3, pero la más importante de todas, la Basílica de San Pedro, que es donde está la tumba de San Pedro en el Vaticano. Usted sabe que para finalizar, profesor, me llama la atención como una pregunta muy, muy mía. O sea, yo toda mi vida me crié en un entorno donde mi abuela, mis abuelos han sido católicos, a pesar de que no tengo como esa frecuencia de asistir a la iglesia, pero tengo una relación muy cercana con Dios y por eso surge mi pregunta. ¿Qué tan representativo e importante es para un católico una estructura como las catedrales o las basílicas o en este caso las imágenes, como sabemos que los católicos en este caso tienden a seguir y a adorar? Sí, es importante, aunque es importante también aclarar, esto para mucha gente que quizás tildan a los católicos de idólatras, sí, que el centro de la fe de todo cristiano, católico o protestante es Jesús. Dios. No hay otro centro. Y en cuanto a que lo que hizo la iglesia fue que una de las cosas que ayudó que hice en la estructura fue que cada pueblo tenga como un patrón. Y ese patrón es un santo dentro de la iglesia católica. ¿Y por qué es un santo dentro de la iglesia católica cada patrón? Por el hecho también de poder darle importancia a la santidad que la misma iglesia va definiendo. Entonces, por eso son importantes. El hecho de que haya imágenes, mucha gente dice, bueno, pero no hay que ir a adorar no se adora imágenes.
el concepto que se utiliza más es veneración. Pero a veces yo digo, bueno, está bien, la gente no está contenta con que quizás haya una imagen de la Virgen de la Altagracia, pero frente al Staples Center hay una estatua de LeBron James. Y la gente va allí a tomarse foto con él. Tiene sentido. Y entonces la gente ve a Romeo Santos y se vuelve loca por él. Y quieren ir a tomarse fotos con Romeo. Y si es posible, le brincan encima y hasta van y hasta rompen. Y le ves, lo Sí, ves pero salir de todo y a arman Romeo una tú lo estás cosa. viendo ahí. Y hasta rompen A Romeo el tú lo estás viendo ahí, pero Sí, ese pero- cuadro tú no sabes de dónde vino. ni Pero- quién lo pintó. pero- Detectivo, es un hombre. detectivo. A lo que quiero decir, Romeo es un hombre, es una persona Sí. común y corriente, Y lo como eres tú idolatran y igual, como sí. soy yo. A Mentor le pasa lo Sin mismo. embargo, la gente lo idolatra. no, a mí. No, ya yo vi Me que la policía que me ya quiere yo vi caer que yo no sabía que Mentor era doble voz del lápiz. Lo Sí, vi sí, en le la- pasa lo la- mismo, le pasa Tenemos lo un mismo. tiempo ahí, Rafael. Ah, pues yo no trabajando, sabía sí. en la fiesta Telemico. Y yo, pero mira Mentor. Y, Ese amigo mío que ese amigo mío, lo conozco yo. Bueno, profesor. Está activo el profesor. Profesor, démele las redes sociales, el canal suyo de YouTube, que está espectacular para que la gente Ay, por ahí sí. se oriente. En mis redes sociales, Aprendo con Rafael. Bueno, en Aprendo con Rafael, yo publiqué en el Instagram lo de los cuadros de la Altagracia, Sí. el de 1850 y el actual. Ay. Y donde están las diferencias que identifiqué. Ahí lo pueden ver en el Instagram, en Aprendo con Rafael. Lo Suscríbanse pueden y buscar. comenten y denle Y like. al canal Voy de pa' allá, YouTube voy se pa' pueden allá. suscribir en Aprendo con Rafael también. Vayan a aprender. Muy interesante el canal Voy pa' de allá, voy pa' Rafael allá. porque tiene muchas informaciones de cosas que no son muy común. Muy interesante. Gracias, sí, es gracias nuestro profesor Rafael Álvarez, aprendiendo con Rafael, con nosotros, hablándonos acerca del Día de la Altagracia. Nos vemos ahora entonces. Tíralo, Jordi. Esto es La Universidad de la Calle, de Brea Frank.